Bienvenidos a Perú Conectado, donde te cuento las noticias más impactantes e importantes del momento. Comencemos. Doctor Percy, ¿qué decir sobre esta visita de la señora Boluarte ante la ONU y su discurso, no? ¿Qué decir? Nada, lo que han dicho todos, que mejor no hubiera ido. Finalmente, esta señora está en el banquillo de los acusados, está en el juicio oral, yo diría la madre de la corrupción de la izquierda, ¿no? La señora Susana Villarán, el tema del racismo. ¿Qué les parece el tema del racismo? Hay una señorita, ahí está la señorita en el Metropolitano, ni siquiera en un taxi, ¿no? ¿O dónde? Mujer profiere frases racistas en Metropolitano y desata indignación en redes. Dijo, serranos son y morirán serranos, dice. Ahora vamos a hablar de una nueva generación, la generación Z, pero ¿cómo empezamos a decir Z? ¿De Z de qué? ¿De zurdos? ¿Z de zombies? ¿Qué Z les llamamos? A ver, Petroperú, esta empresa elefantiásica, pide otros 281 millones de dólares, más o menos como 1.000 millones de soles, para su salvataje, ¿no? Dice acá, el Ejecutivo dispuso, no, ya le aprobaron la emisión. Muy bien, para hoy tenemos varias notas en la agenda, ¿no? El tema del viaje de la señora Boluarte a la ONU, el tema de Susana Villarán, la que está ya prácticamente en el banquillo de los acusados. Dicen que hay todavía racismo en el Perú. ¿Qué ha pasado con una señorita en el Metropolitano? Hablaremos sobre la generación Z. La generación Z, ¿de qué viene a ser la generación Z? Hay otro tema de que Petroperú necesita otros 281 millones de dólares, dicen. Y finalmente hay una encuesta, ¿no? Vamos a empezar con el primer tema. A ver, Víctor Hugo, por favor, regálanos esas portadas. La señora Boluarte se fue a la ONU y defendió, dice, a policías, militares. Durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, la presidenta abogó por agentes acusados de violaciones a los derechos humanos durante la lucha. No se basó, pues, a ver, escuchémosla, no se basó en lo que es realmente la esencia de la ONU. Tuve que asumir constitucionalmente la presidencia de la República. Desde ese entonces se estableció una narrativa por la cual el golpista se convirtió en víctima y la presidenta que asumió constitucional y legalmente la presidencia fue acusada por algunas voces de golpista y usurpadora. Muy bien, esa fue la presentación de la señora Boluarte. A ver, doctor Miguel, muy buenas noches. Como todos los miércoles, mil disculpas por el preámbulo, porque estábamos un poquito apurados. Doctor Miguel, buenas noches. ¿Qué tal, Edgar? Buenas noches. Doctor Miguel, ahí nomás, sobre ese primer tema de la visita de la señora Boluarte a la ONU. Bueno, estas conferencias internacionales en realidad no les pueden poner una cortapisa a los presidentes, ¿no? Ellos hablan lo que quieren de acuerdo al tema que ellos lo ven, y eso no es, como se dice, vinculante, por no decir obligante. De manera que ustedes han escuchado lo que ha dicho Petro, lo que ha dicho Donald Trump, lo que ha manifestado aparte la gente del África, igualmente otros presidentes como el de Venezuela inclusive, y obviamente la presidenta del Perú. Habría que llamar solamente la atención de su primera locución, que ella pensaba que estaba leyendo su discurso de las 4 horas continuadas el 28 de julio, y eso no era así. Han tenido que lamentablemente cortarle. Ya para su segunda intervención, como al parecer acá no le hacemos caso o no le creemos, se ha dedicado más bien a justificar su gobierno y de tratar de alguna manera de disimular todos los estropicios que lamentablemente por falta de liderazgo se ha cometido en el Perú, y sobre todo promovido, pues ya sabemos por quién, por las hordas de Pedro Castillo, que no quería aceptar que realmente él dio un golpe de Estado. Por lo demás, lo que ha pasado en las Naciones Unidas es solo y únicamente puro humo, y así lo ha dicho el mismo presidente Donald Trump. Doctor Percy, ¿qué decir sobre esta visita de la señora Boluarte ante la ONU y su discurso, no? ¿Qué decir? Nada, lo que han dicho todos, que mejor no hubiera ido. ¿Para qué va a ir a comprometerse a que va a evitar con la contaminación del medio ambiente? Pero no se ha dicho cómo, ¿no? Sin lugar a dudas, yo de repente no esperaba absolutamente nada de la señora Boluarte, y me parece más bien que ese es un mensaje de despedida, más o menos como el mío.
Pero yo espero que alguna vez la gente reflexione y no elijan a esa clase de personas. Ese es el gran error de nuestro país. Y después de haber vuelto de otro país, me doy cuenta que si hubiéramos mejores gobernantes, este país estaría mejor que ese país y tal vez superior a ese país. Pero hay países también que se equivocan, doctor. Ahí está Petro, por ejemplo, en su intervención, ¿no? Sí, pero como te decía, en estas asambleas de las Naciones Unidas, cada presidente habla lo que quiere y toca el tema que quiere. O sea, no hay una agenda clara, ni hay una decisión que al final van a levantar un acto para decir nos comprometemos. ¿Por qué? Porque una vez más digo, está en duda la existencia del derecho internacional, porque uno de los fundamentos del derecho es, ¿qué cosa? La coerción, es decir, la coerción. Y si es que hubiera coerción, no existiría la guerra de la Franja de Gaza, ni el tema de Rusia, y menos también habría el tema de Venezuela con el Esquivo y tantos otros temas. O sea, no existe en realidad la coerción. Y lo peor, finalmente, el famoso Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, allí está como voz cantante Estados Unidos, que si quiere, para evitar un acuerdo, tiene capacidad de veto. Es decir, allí en las Naciones Unidas no hay democracia. Sobre este tema, doctor Percy, ¿qué decir sobre el rol de la ONU? ¿Ha cumplido? ¿Qué está a nivel de los países, por ejemplo, aquí en Latinoamérica? Pero ¿qué ha cumplido? Pues analicemos todas las actitudes y las expresiones del propio presidente de la ONU. Sinceramente, a mí me llama la atención que le llamamos a un espacio democrático donde hay dictadores. Es increíble. Ajá. ¿Cómo en la ONU va a haber un dictador? No puede ser, ¿no es cierto? ¿Cómo va a ir gente que esté representando ahí que en realidad lo que están haciendo en sus edificios es todo lo contrario? ¿No? Es como lo que está pasando en nuestro país con la justicia en nuestro país, es una porquería, no sirve para nada. Muy bien, vamos al segundo tema, hablando de la justicia. Finalmente esta señora está en el banquillo de los acusados, está en el juicio oral, yo diría la madre de la corrupción de la izquierda, ¿no? La señora Susana Villarán, reconoce culpa por aportes de Odebrecht y OAS. Después dice, ¿a quién encubre Villarán? No se acuerda cuánto recibió en campaña. Se dice que son más o menos 11 millones de dólares, pero ella no se acuerda. Pero sí se acuerda muy bien cuánto ha gastado en su campañita. Dice, 150.000 dolarcitos he gastado. Volvemos acá, Víctor Hugo. 150.000 dólares nomás me costó mi campaña para ser alcaldesa de Lima, dice. Pero, ¿cuánto te aportaron estas empresas brasileñas? No recuerdo, dice. Debe saber el muertito del señor Castro, creo. Doctor Percy, con usted empezamos. ¿Qué decir sobre este tema de la señora Villarán? Que es una suma más que hay que anotar a todos los carepalos que hay en este país. Este señor es más que carepalo, yo creo que es una carepiedra, ¿no? Porque para tocar a un muerto, para hablar de un muerto, sí, como si el muerto ya está muerto, pues, ¿qué cosa va a hacer? Los únicos que sabíamos cuánta plata se manejaba era yo y Castro. Después, ¿no? José y el otro, José Domingo Pérez, que que juega la pelota con él. Miren lo que hace. Horas antes, invalida la participación de Yao Piñeiro, ¿no? Es increíble lo que pasa en este país. Y el gran Machito, el nuevo abogado que conduce la fiscalía, el señor Aladino, que hay que frotarlo parece, porque su cabeza no funciona. ¿Qué he dicho? Nada. Pérez y Vela van a continuar. Pero estaba diciendo que lo iba a sacar, ¿no? Pero ya de veces estaban de Lúcar ante su amigo y ha dicho que lo iba a sacar. Ahora no, así es arrugó en este país. Arrugó, entonces. Yo sí creo que debe haber una gran reforma de la justicia en este país. No me voy a cansar de decir eso. Doctor Miguel, ¿cuál es su punto de vista sobre este tema de la señora Susana Villarán, como dijimos, la reina de la corrupción de la izquierda, ¿no? Bueno, la vergüenza de la izquierda. No es tanto la reina, sino el retrato de lo que es la izquierda cuando asume el poder. No van a dejarme mentir los más de 24 presidentes, ex gobernadores regionales o gobernadores regionales de izquierda, que muchísimos de ellos están en la cárcel. Aquí en Puno, la corrupción y la ineficiencia tiene una sola bandera roja, de los municipios y el gobierno regional.
Pero hay que recordarse que esta señora, Susana Villarán, ¿cuántos son los delitos por los cuales se le acusa? Asociación ilícita para delinquir, colusión desleal, es decir, el tema de la negociación que tiene con OAS y con Odebrecht, tiene aparte lavado de activos, falsedad genérica o ideológica, perdón, y falsa declaración en procedimiento administrativo. Y para esos 5 delitos, más o menos, se han demorado como 10 años. Y lo peor, existiendo una solicitud, ¿para qué? Para acogerse al beneficio de colaborador eficaz. ¿Qué es lo que ha hecho? Se ha demorado más de 2 años para a última hora, a la hora undécima, decir que esto no lo aprobaba. ¿Quién? Domingo Pérez. Es decir, en una palabra, está jugando, como decía Percy, en pared. Y finalmente, si es que solamente hay 2 personas que pueden acreditar el monto, uno que lo han suicidado, porque así se llama ahora cuando lo mata, se autosuicida, ¿no? Qué extraño eufemismo, y ella, pero que no se acuerda. Entonces al final no tenemos un colaborador eficaz, tampoco tenemos la ruta del dinero y ella tampoco se acuerda cuánto es lo que ha recibido. Cuando le han preguntado, ¿te han dado un sol? No, ha sido mucho más. ¿Te han dado 11 millones? Ha sido mucho menos. Entonces, ¿cuánto ha sido? 10.999.000. Entonces, dense cuenta a dónde llega ya esta estructura mental de esta persona, que lo único que hace es matarse de risa de todos nosotros. Y finalmente, ¿a qué está jugando ella? A que demore más este proceso, que aproximadamente por la cantidad de medios de prueba que tienen que actuarse en el proceso, va a demorar entre 2 a 4 años. En primera instancia. Segunda instancia, pueda que lo confirmen o lo declaren nulo el proceso para que vuelva a empezar. Mientras tanto, ella va a tener 80 años y va a decir, voy a cumplir mi condena en casa. Tu casita, ¿no? Que está cerca de la playa, ¿no? Sí, hay que cambiar la estructura caduca de todo lo que es el proceso penal peruano. Pero con este Congreso, que estoy seguro que de todo lo que yo he hablado, los congresistas, sobre todo de turno, no tienen la remota idea. Doctor Pérez, ¿usted cree finalmente que será sentenciada la señora Villarán? ¿O, como dice el doctor Miguel, lo va a ampliar? Si la sentencia que le va a dar va a ser para que tener un comodidad en su casa, mejor que esté en su casa. En su casa de playa, show, ¿no? Para que hacemos más show. O sea, para seguir viendo a un abogado acá, al otro abogado acá. Mira lo que ha dicho el sinvergüenza ¿cómo se llama? Del compañero de Vela. Se me fue de la memoria, abogado Pérez. ¿No? Dicho, yo le pido a la señora Villarán que confiese, que ella de motu propio diga pues que ha recibido. Y nos ahorre tiempo. Acaba de decirnos que no se acuerda, que no sabe cuánto. Y le vas a querer a ese ingenuo inútil, que no solamente son 2 años, ¿no? Como dices tú, 6 años. Anoche ha declarado el abogado de la señora Villarán. Son 6 años que han estado pidiendo que sea colaborador eficaz. ¿Y qué ha hecho? Le da la vuelta en un minuto. Pero si quisiera ahorrarnos, doctor, tendría que confesar y punto. Sí, pero no le puedes creer a Pérez, decir, tenemos en este momento todas las pruebas para condenar a la señora Villarán. Pero por favor. Doctor, o sea, ¿no existe esta figura ya de arrepentimiento? No. Están totalmente equivocados. A ver. En el modelo procesal peruano, la propia incriminación, esto no va a valer, porque tiene que ser su responsabilidad en juicio con otros medios de prueba. No puede decir, yo para tapar las cosas yo me declaro culpable, eso no va a valer. ¿Cuándo pudo haberlo hecho? Eso, ahí estaba pues justamente en el momento en que se abría la investigación, pues se ha mantenido en silencio, se ha dicho que no se acuerda. Para eso había un colaborador eficaz y finalmente no existe un abogado en el Perú serio que ejerza, que pueda decir que va a durar entre 4, 6, 8 años. ¿Y saben por qué? Porque en las audiencias tú no sabes lo que va a pasar. ¿Cuántas preguntas va a hacer un abogado? ¿Cuántas va a hacer el otro? Lo que puede formular, se puede oponer, puede pedir hasta una serie de articulaciones. Y si son más de creo que 10 o 15, imagínense la cantidad de audiencias que vamos a tener. Y finalmente, ustedes saben cuántos artistas que jugaron por el no, se acuerdan de los otros regidores, como la famosa, si no me equivoco, estaba ahí Indira Wilca y estaba también Marisa Glave. ¿Creen ustedes que ellos van a dejar que les pregunten y no van a hacer otras articulaciones? Entonces ya se pueden imaginar la cantidad de show que vamos a tener, nadie sabe en cuánto tiempo.
Sí, Ese es otro drama. pero a que le digan a un juez, ¿qué es un juez? Un abogado. Eso es. Hay que definirlo con absoluta claridad. O sea, le dice al país, nos ha dicho al país entero, que la señora recibe plata. Ajá. Ahora resulta que ante un jurado va a decir no. Sí, pues, lo que Ese vale es lo el que vale. problema. no se acuerda, dice. Ese es el gran problema. Ese es el gran problema. Por eso nadie cree en esta justicia. Toda la culpa la tiene el muertito Obviamente. ese. Sí, claro. Y es Eso una lo llevó mentirosa al- que ha dicho públicamente que robó. Es una persona que robó, pues. Pero no le pasará igual que a Keiko. Va a decir que los aportes de campaña en ese momento no estaban Claro. tipificados, doctor, ¿no? Está bien, pero A recuerda ver. lo que te digo. No es que le están procesando por un solo delito, por los aportes claro. de campaña. Sino porque Vuelvo a decir, cambiaban. son 5 delitos. Los peajes. ¿Ya? Así es, eso se llama la colusión desleal, que es diferente, por ejemplo. Pero va a la llegar falta a de lo declaración. mismo, pues, Miguel. Va a llegar exactamente a lo mismo, va a irse a su casa, pues. Ah, no, pero eso nadie discute. O sea, sabemos de memoria que el final de todo esto es que a Susana Villarán, por más que la condenen, 80 años. va a tener 80 y se va a ir tranquilamente. a su Como, El- como el- Aníbal, ¿se El acuerda? Colorado Sonda, ¿dice qué dice? Pasa un montón cuando está empezando su programa, dice, a mí que me dejen mi casa, y lo ves a Toledo con su whisky ahí, en su casa de Punta Sal. Seguramente se va a buscar otra casa con una Pero piscina Aníbal por otro Torres lado. también, ¿no es cierto? Por eso supuesto, mismo no entró por supuesto, con prisión por supuesto, preventiva. porque Porque dijo que ya supuestamente estaba Tendríamos que ser Estaba muy mal. ingenuos los peruanos para creer en algunas estaba cosas que nos digan los de la abogados. próstata. Ajá. Porque el gran problema es de que todo se sigue de acuerdo al debido proceso. Cirugía láser, ¿De dónde pues, sale maestro? el debido proceso? Sale justamente de este modelo que tenemos, que lo tenemos que cambiar el Código Procesal Penal. Que cambien toda la Pero, justicia, insisto, Miguel. ¿cómo es y quién es la persona que tiene que cambiar esto que es una ley? El Congreso. Pero este Congreso que tiene ¿Pero casi quién, el quién, los 80%, ocho notables? el ¿Quién va a cambiar, 80% pues? de sus integrantes que tienen procesos, ellos van a ser los llamados a cambiar. Yo quisiera saber qué iniciativa, por ejemplo, la bancada de Puno podría dar para cambiar la ley orgánica, Yo quiero- siquiera de Poder Judicial. Yo quiero recordarle algo al pueblo de Puno. Hace años yo soy analista político. Y tengo la satisfacción de haberme presentado en 2 últimos programas como analista político. Esa es la parte que me encanta. Simplemente quiero preguntar lo siguiente. ¿Cuántos años venimos reclamando reforma de la educación, reforma del Estado, reforma de la justicia, reforma de... Toda la vida nos pasamos pagando recursos. Y porque tenemos un Congreso de porquería que no sirve para nada. ¿Qué vamos a seguir esperando años? ¿Una reforma? Es hora de que los peruanos levantemos la voz y digamos necesitamos una reforma. Porque esta justicia ya no sirve para nada. Nadie cree en esta justicia. Mira lo que me está pasando a mí ahorita. Yo desde años yo he dejado la medicina legal. ¿Ya? Ya. 3 veces no me dejan participar. Y le he pedido al fiscal, el Julián, que me está escuchando, al fiscal, digo, al jefe de la sala, por favor, yo no estoy a disposición suya, yo trabajo. Deme una oportunidad para de una vez hacer mi descargo, simplemente decir, me ratifico en el dictamen que he dado. Ah, claro. Y me postergan como si fuera empleado de ellos. Como perito, Por ¿no es cierto? favor. Claro. Muy bien. A ver, doctores, hay otro tema también que es un poco preocupante en el país, el tema del racismo. ¿Qué les parece el tema del racismo? Hay una señorita, ahí está la señorita en el Metropolitano, ni siquiera en un taxi, ¿no? ¿O dónde? Mujer profiere frases racistas en Metropolitano y desata indignación en redes. Dijo, serranos son y morirán serranos, dice. Joven involucrada decidió cerrar sus perfiles en redes sociales y aparte de eso dice que ella tiene la beca 18. ¿Qué les parece? A ver, escuchemos, mira lo que dice. Serranos morirán. Serranos son y serranos morirán. Así es, serranos son y serranos morirán. Que les duele. ¿Qué aprendió a decir serrano? Toda mi familia es de Lima. Toda mi familia es de Lima. No sé yo nada. Toda mi familia es de Lima. Lima, No cabemos. Ya todas las vicuñas las llaman las alpacas. Volvemos acá. El nivel de ignorancia en el país realmente es terrible. Doctor Miguel, ¿qué decir sobre este tema en pleno siglo XXI entre peruanos insultándonos de racismo, que serrano, cholo, llama, alpaca? ¿Cuál es su lectura, doctor? Bueno, yo soy serrano, ¿no? Entonces, Ya mucha honra, ¿no? y claro, Puneño. y puneño. Ahí está. Y no me estoy cambiando yo Sí. ni nada por el estilo. Pero Jorge Bruce, un psicoanalista, escribió hace mucho tiempo un libro que se llama Nos habíamos choleado tanto. A raíz justamente de que Nos habíamos acá es un insulto. Pero los peruanos somos cholos, como los norteamericanos, por más que
que sean negros, pero son Y gringos. con esa cara ¿Por de qué? la señorita. Claro. Ay, Ella piensa eso. de que por el hecho de que ha nacido en Lima y que No, vive en Lima, exacto. probablemente tenga Es más igual que mundo tu que pata, nosotros. ¿cómo se llama? Yo El quisiera psicólogo. ver si es que ella tiene El en su Najar. pasaporte tantos viajes como nosotros Arequipeño, acá dice. humildemente. Y si tiene tanta cultura, que lo demuestre. Y si es tan presumida y tiene tanta capacidad para despreciar al resto, ¿qué hace viajando en todo caso en un servicio público? Y finalmente, lo más importante de todo es de que aquí en Puno se practica un racismo al revés. Así es. ¿Ya? En Lima tiene un racismo, De arriba digamos, para abajo. para cholearnos, y acá más bien, Para el envistiar. que no tiene las mismas costumbres de ello, sí es discriminado o no. O el Porque ustedes pensamiento. creen de que acá en Puno se elige por una persona que tenga criterio, sentido común, que tenga un expertise, o simplemente porque pertenece o no, o son aymaras o son quechos. Si no, no. Y ahí están los resultados. Por eso San Martín finalmente, uno de los primeros decretos que soltó él como libertador del Perú, era que a partir de ese momento ya no había serranos, negros, cholos, mestizos, criollos, injertos, nada. Todos se deberían llamar peruanos. Extrañamente, esa ley la derogó Simón Bolívar y acá tenemos los resultados. Doctor Percy, ¿qué le parece esto del choleo, del serraneo, en pleno siglo XXI, esta señorita? Y como decía usted, Yo no voy a y yo con no esa voy a- cara que tiene la señorita, Yo no ¿no? voy a recurrir ni siquiera a mencionar, que ya lo traje una vez aquí, la Constitución Política de Bolivia, que dice Ah, el sí, Estado 400, plurinacional. 410 El Estado plurinacional. artículos. Corre ahí para que veas cómo existe el racismo en el Estado plurinacional. ¿De acuerdo? Yo simplemente le pido a todos los peruanos que miren la cara de esa señorita. No le veo cara de aria, no le veo cara de caucásica, no le veo cara de nada. Pero no solamente queda ahí. La fiscal de la Nación, la señora Espinosa, también se ha dado el lujo de cholear al resto de la gente. Y tú le miras el cacharro, Dios me libre. ¿Y en qué sentido dijo, doctor? No le escuchó. Salía en todos los medios de comunicación, ¿eh? Por si acaso. Así que, ¿Así, raseando? sí, claro que sí. ¿No es cierto? Entonces creo que es importante que la gente que llegue a ese tipo de conclusión. Nos estamos dando cuenta que hay gente que tiene poca educación, poca cultura, con complejo, ignorancia creo también, ¿eh? y mínima cantidad de inteligencia. Yo diría menos de un gramo. Básicamente yo creo que es eso de la falta de educación, doctor Miguel, doctor Percy, ¿no? O sea, gente que inculta, que no está bien preparada, cree que con el poco conocimiento que sabe ya llegó a la cúspide o a la pirámide de Maslow, a la última cumbre, ¿no? Entonces, y cree que tiene poder para insultar, para denigrar, para cholear, para serranear. Ya, bueno, No sé, yo voy a pero es un poner- vacío, creo, doctor, ¿no? Que quieren cubrir o no, doctor. Bueno, yo les voy a decir lo siguiente. Ya. Vamos a suponer de que ella es pura, que no tiene una sangre, ni siquiera Ni una gotita. de Sangre una azul. de la periferia de Lima, ¿ya? Ya, aceptado. ¿Y qué quiere decir con eso? Que por el hecho que ha nacido en Lima tiene mayor cultura, Más inteligente, ha viajado a superior. mayor parte de los países del mundo. ¿Mm? ¿Se puede expresar correctamente? ¿Ustedes creen que todo eso es exactamente lo mismo que pasa? ¿Te acuerdas con los famosos congresistas? Que consideran que por el hecho de que están en el butacón de congresista, ya tienen sabiduría o Sí, cultura se gradúan ecuménica. de inteligencia. Así es, en ese momento. Se gradúan Y de ella inteligente. se ha graduado también de inteligente, de una raza superior, por el hecho que ha nacido en Lima. Oye, yo prefiero 1000 veces estar aquí en Puno que vivir en una barrera de Lima, porque habría que ver dónde vives. Sí, sí. Y otra cosa, me estás barrancones. haciendo acordar de tu amigo que también te quiso mandar por ahí, ¿no? Que tú lo mirabas y yo le mandé, creo que te mandé un WhatsApp. Y le decía, Ah, sí, doctor. Mira el cacharro, ese pato se parece a un Pero amigo tiene el que pelo le llamo- blanco, dice, que pues. le llamamos el Chacha. Pelo blanco. No voy a tocar su apellido porque es una grandes amigos. No, me ¿de dice, acuerdo? mancha, se ha blanqueado, me dice. Entonces- porque hablamos de esta forma, desde Yo la quiero economía terminar social del simplemente mercado. indicando algo. Ah. Yo acabo de ver un país, he vivido en ese país, donde tú puedes ser de Misiones, puedes ser de Formosa, puedes ser de Chaco, de Jujuy, de Catamarca, y puedes encontrarte con gente de Buenos Aires, de Santa Fe, que por su biotipo los ves diferentes. Yo nunca he visto que te traten
cholear, de cerrar. Pero doctor Percy, en Bolivia también hay eso, creo, entre los Por supuesto, Cambas entre los y Cambas los y los Collas, ¿no? Collas, pues hay. Pero sin ¿quién duda. es el que hace en Exacto, es Evo Morales. Evo Morales, por eso hace rato me refería a la Constitución. Por más de que le pongas plurinacional, la cosa continúa. Eso La es su cosa racismo continúa. al revés. Es por eso Y eso que- lo han traído acá. Doctor Percy, Menos mal que los ¿y en chinos se Argentina salvaron, hay ¿no? ese choleo? No, por eso estoy diciendo. Todos son argentinos. Un jujeño se respeta tanto como un porteño. Al contrario, yo he visto que más bien la gente de provincia, porque provincia se llama en Relevo. Argentina, al contrario, es todo lo contrario, de verdad. Porteño, casi se me sale la palabra. Entonces, yo no he visto. No he visto, no ha pasado nunca, acabo de estar en la Argentina y nunca he escuchado que un tipito, porque nace en Lima, va a venir a quererse, ya no ya. Doctor, pero hay muchos puneños que están en Arequipa, se creen Por arequipeños, ¿no? supuesto, ¿Sí o por eso no? te dije una vez, es más fácil arequipeñizar a un puneño que puneñizar a un arequipeño. ¿Pero qué es eso, doctor Miguel? ¿Es complejo? Complejo, ¿Qué pues, es? ¿Falta de educación? ¿Qué es, No, doctor? yo pienso que sabes cuál es el gran problema en que uno considera de que por su extracción está condenado a ser pisoteado. Y les voy a decir a esa persona que ha dicho de que son serranos, yo tengo el orgullo no solamente de haber nacido aquí en Puno, sino de tener a un amigo que es más cholo que nosotros, porque viene de Guanayani, que llegó a ser ministro de Energía y Minas, presidente de la Convención Minera, es un técnico reconocido por más de 30 viceministro años. también, ¿ah? Y viceministro y luego ministro. ¿Ya? De discutible no, lo que quieras. Pero esa persona que ha querido ningunearnos no le llega, te aseguro, Exactamente, ni a los talones, aporta pese más a lo que chato que la- que es. sí. ¿Ya? El cabezón. El cabezón. Doctores, Rómulo mucho más doctores, mal. pero ustedes siempre a veces saludan a nuestras culebras, ¿no? ¿Y por qué nuestras culebras a veces nos dicen estos españoles, estos racistas? ¿Por qué? ¿Cuándo hemos raseado? Oye, yo te voy a- ¿Cuándo te voy a- hemos choleado? Yo te pediría algo. No le des cabida a esa gente, por Dios. Déjalos tranquilos, que se masturben ellos. Pero si no te dicen español, te dicen fujimorista. Sí. Ah, Ya. sí. Otro insulto más no tiene. Sí. Por favor, hagan un poco más de esfuerzo. El lenguaje del castellano es sumamente Tan exquisito. bello. Entonces, el problema es que cuando ustedes no leen el diccionario y solamente es TikTok o Facebook, Oye. entonces su ortografía y su gramática y su cultura general es limitada. Ni para insultar puede. Una cosita pequeña. Hoy día, en la tarde, mira qué casualidad, he tenido 2 clientes mexicanos que están trabajando aquí. Órale, mano. Y me ha dicho, hemos venido al Perú porque tenemos la misma idiosincrasia. Así Yo es. creo que Es sí, una ¿eh? mezcla de Exactamente. Aymá, de incas con españoles, Aztecas. y ellos son aztecas, mayas con españoles. Pero tienen una plaza que es la plaza del orgullo, ¿Cómo se llama? del mestizaje en Ciudad de México. Y me han pedido, Zócalo. me han dicho, en el Zócalo, me dice, doctor, no solamente vaya ahí, vaya a Guadalajara para que vea cómo es. O sea, no ocurren ese tipo de cosas en México, ni siquiera con los de Chiapas, ¿ah? Ni siquiera con el estado de Chiapas. Pero yo creo que en este último periodo, sobre todo con el señor Castillo, estas diferencias Pero de eso fue racismo, política, Pero pues. ¿quién era eso el nos que- ha generado, quién es era el que divisionismo. generaba el odio? Exacto. El Ahí está, racismo pues. al revés. Señor ¿No se Caníbal, acuerdan de el Caníbal. muchachito tonto de Sí. Aníbal Torres? Correcto. Él era el que Ah. decía, tenemos 500 años de ser postergados, de haber sido discriminados. Y a los ¿Con niños quién? de San Isidro Oye, se dirigió. para nada. Es más, vean ustedes la conformación de nuestro gabinete, de nuestro Exacto. Congreso, por favor, de las universidades, por favor. Es Mira el más, rector de Puno. tú como médico, ahí está, un ejemplo palmario de que no hay racismo, al menos en esta sociedad formal, aunque en la legal sí, es la presencia del señor Paulino Machacari Ari. como rector. Así que por favor. Mira, pues, me da mucha honra, mi Y- paisano. y- San Perino. hay una cosa que hay que aclarar ahí, ¿no? Creo que es importante que los peruanos nos demos cuenta que tampoco hemos podido consolidar hasta ahora como nación. Sí. Y eso nos dimos cuenta cuando salió Castillo, ¿no es cierto? Sí. Y creo que es el momento de trabajar y que todos esos ignorantes que hablan ese tipo de palabrejas, ¿no es cierto?, entiendan que una nación es una nación. En la Argentina la gente se siente, por más de que sea de Formosa, de Chaco, de Neuquén, de Río Negro, son argentinos y acá somos peruanos. Y siempre llevan lo he dicho acá. una sola bandera. Una sola bandera, roja y blanca, no hay otra. Para los ignorantes, lean la Constitución Política del Estado. Pero eso justamente, pues, eso es cuando vienen y te ponen banderitas multicolores, Exacto.
¿Y qué dice la Constitución? Que no la leen, pero la quieren cambiar, de que es nuestro símbolo patrio, sinónimo de unidad. Hay que tener unidad. Respetamos todas las culturas, pero no somos excluyentes, por favor, entiéndanlo de una vez. Es que una, no cosa debemos ser, pues. una cosa es vivir en una isla, como los taquineños y los de Amantaní, y otra cosa es convertirse en una isla, que eso es lo que quieren. Claro, una cosita pequeñita nada más. Leí una vez un libro de una alemana y hablaba sobre el indigenismo boliviano y el indigenismo peruano. Y decía, bien puntual, no voy a alargarla. Dice, hay una diferencia entre el indigenismo boliviano y el indigenismo peruano. El indigenismo boliviano tiene una tremenda carga racista. ¿Y quién se encargó de manipular eso? Evo Morales, pues. En cambio aquí, y nos han contagiado. En nuestro país, dice, en el Perú el indigenismo es más de tipo social. Por eso es que tenemos pues, empresarios de, ¿cómo se llama? De Unicachi. De Unicachi, ¿no es cierto? Dueños de Conformando, por supuesto. Así es. Tenemos ministros como el que hemos mencionado, de Huacullani. Y si tú en este país te preparas, adquieres competencias, más capaz, eres mucho más capaz que ese ignorante que es capaz de irte cerrando, ¿no es cierto? Con toda seguridad. Muy bien, doctores, acá dice Yesita, los Z dice que les roban, ni tienen patrimonio y dice que les roban, dice. No se escucha bien al doctor Percy, que levante un poquito la voz, dice acá. Exacto, dice acá un racismo al revés en Puno, dice acá desde Lima. Marcha 27-28, ¿dónde habrá marcha? La mujer, la Flores, que insultó a la... Flores, insultó a la policía y a la gente de la manifestación. ¿No hay alguna sanción? ¿Hay alguna sanción por ese tema? Bueno, Víctor Hugo, ¿qué pasó? Se congeló. Sigamos acá con las redes sociales. Adelante, bueno, doctor. sí, el racismo, esto es lo que se llama racismo, no, sino toda forma de discriminación. Es un está delito. sancionado, sí. ¿Quién es el titular de esa acción? El Ministerio Público. Ahora, el Ministerio Público, con la modorra que se les caracteriza, dice que van a iniciar una investigación y van a llamar a declarar a todos los pasajeros que están ahí. ¿Y ustedes creen que va a ir? O sea, eso es para hacer un proceso inmediato, sin querer discrepar con Percy, pero tiene mucho que ver no solamente las leyes, sino los operadores de justicia. Pero ¿qué hacemos con gente que no tiene capacidad y lo único que quiere es justificar la quincena? Se meten sin tener vocación al Ministerio Público y al Poder Judicial. Entonces luego le echan la culpa al sistema. Cuando los hombres son los que hacen justamente esto, ¿no? Que funcione el aparato judicial. Pero Miguel, ya no es tenemos vocación una de servicio modorra, todo lo que no ha hay. expresado el señor Aladino Galvez. Yo le escuchaba el día que ha asumido un lenguaje, pero olvídate, era conciliador, que va a cambiar. Al día siguiente no hace nada. ¿Te acuerdas lo que decía ¿Esa la, es vocación? la Una cosa canción con criolla? Una cosa es con guitarra y otra con cajón. cosa es con cajón. Ahora quiero terminar en lo siguiente. He dicho siempre que hay fundamentalismos que son absolutamente peligrosos. Sí, El racial, el movimiento católico y el racista. Mira cómo un país Pero ahora hay otro fundamentalismo, doctor. ¿Cuál? El ecologismo Ya, radical. déjala hablar. En Sudán. ¿Cómo se divide Sudán? Un país de puros negros. Es por tribu. Sudán del Norte y Sudán del Sur. Ya. Porque además se han metido, porque unos son islámicos y los otros son católicos. O tutsis y zulúes. Correcto. Y O lo que está todos pasando en este momento en Oriente Medio, ¿no es cierto? Con los judíos y los árabes. Oye, doctores, Perdón, 7 de la noche con 44 minutos. Muchas gracias, amigos, por esa sintonía al diálogo de los miércoles. Ahora vamos a hablar de una nueva generación, la generación Z. Pero ¿cómo empezamos a decir Z? ¿Z de qué? ¿De zurdos? ¿Z de zombies? ¿Qué Z les llamamos? A ver, miren esas portadas, Víctor Hugo. Hubo una manifestación allá en Lima. Utilizan eso que pasó en Nepal. Como en Nepal les ha surtido, entonces pensaron que acá les iba a salir, ¿no? Salieron a las calles, pero más hemos visto también vandalismo, ¿ah? ¿Sí o no? Valgan verdades. Siguiente portada, Víctor Hugo. Siguientes portadas. Ahí están con su bandera, saliendo por las calles, con su megáfono. Y yo quisiera más bien que escuchen, doctores, esta generación Z. Uno diría, caramba, estos jóvenes caramba, tienen nuevo pensamiento, el futuro está en los jóvenes. A ver, escuchemos qué dice Víctor Hugo. Regálanos, por favor, qué hablan esta generación Z. Ese es el mensaje que nos han dado esta generación. Adelante. Solamente tiene que hacerse con buen pieza de cabeza, ciertamente, pero sobre todo con una asamblea constituyente que para democráticamente una nueva constitución en este país y nos saque la constitución de Fujimori, que es la que sacó la ley de las AFPs. Eso de ahí, la gente en todo el país lo sabe. Por eso ustedes en Lima
no se sientan desmoralizados. Hay un cerco mediático atroz que en este momento no ha transmitido las represiones que hemos vivido en Abancay. En Perú ha empezado el fraude electoral y la prensa capitalina corporativa tradicional no lo dice. No hay líder. El mismo discurso que se escucha aquí en Puno, no hay una diferencia con la generación, digamos, de la gente ya mayor. Lo mismo, piden asamblea constituyente, nueva constitución, el presidente Castillo está secuestrado, dice, lo han bajado a Vizcarra, todos. El mismo discurso, una pena realmente. No sé, es mi punto de vista. Doctor Miguel, ¿usted qué dice sobre esta generación Z? Bueno, yo he escrito un artículo titulado La generación abecedaria. ¿Ya? A de agresión, B de brutalidad, C de caos, D de desorden, ¿no? E de enemigos de la sociedad. Y no sigo, porque les he dicho además que si ustedes quieren cambiar esta sociedad de M, no pueden cambiarla tirando lo mismo. Y lo peor de todo, que están allí sin saber, están en contra de las AFPs, pero cuando les dicen defíneme lo que es la AFP, no sabe. Dicen, recién acabo de llegar a Lima, mano. Yo viví en Abancay, ¿no? Y lo peor de todo es que esta generación Z, yo conozco a jóvenes que están encima de la generación Z, que son los que trabajan, claro, y son los que estudian y están acá con ustedes. Y ellos no necesitan ir a hacer desorden ni a tirar piedras. ¿Por qué bonito es cambiar la sociedad demoliéndola? Entonces mejor una bomba atómica y todos desaparecemos. ¿Pero cuál bomba? Pero ellos la bomba se la tiran, sí. Y todos los fines de semana, ¿no? Y entonces luchan contra el sistema. ¿Y cómo luchan contra el sistema? Siendo parte de él. Qué bonito ser revolucionario, como dijo un señor Benza Fluker, que fue a su casa a pedirle permiso a su papá para ir a las guerrillas. ¿De quién? De La Puente. Y entonces su papá le dijo, ¿ya limpió tu cuarto? No. Entonces pues empieza por eso, porque la revolución va a empezar por ti y no por estar copiando cosas que no sabes. Y finalmente, todo lo que ha pasado en el Nepal, me gustaría que es diferente. Claro, porque se han estrellado contra una dictadura y contra comunista. Claro, comunista que les coartaba la libertad. Yo quisiera preguntarle, ¿cuántos de los que marchan saben qué cosa es el Nepal y dónde queda? ¿Ya? Entonces, por favor, y finalmente, una vez más, insisto, lean libros. ¿Por qué? Porque cuando leen, se les desarrolla la capacidad imaginativa. En cambio, cuando ustedes están mirando solamente TikTok o Facebook, consumen imágenes. Y luego justamente vienen estas bromas y estas modas nefastas, ¿ya? Doctor Percy. Yo le llamaría no solamente la generación Z, porque es una sola letra, ¿no? Tendrían que aprender todo el alfabeto, ¿no? Yo le llamaría la generación A, E, I, O, U, ¿no es cierto? Que dicho sea de paso, además, no solamente son esas letras, sino que además esta es una burda imitación de lo que ha pasado en el Nepal. Porque si tú escuchas a la gente, a los jóvenes del Nepal, tenían clarísimo por qué fueron a quemar. Estaban cansados de las prebendas que tenían, por ejemplo, los congresistas que tienen acá, ¿no? Y lo decían, de acuerdamente, estaban cansados de que los hijos de los grandes funcionarios no estudiaban en Nepal, se iban a Europa. Y con plata del Estado. Así es, con plata del Estado. De eso estaban cansados. ¿Cuál era la agenda? De eso es cansados. No, esta es la generación de la señora Susel Párez, que esta mañana salió a defender esto. La gritó, ¿no? Luego, y también de Rosa María Palacios, que le han dicho que una bomba, ese dice que no es un arma. Es una piedra algo que tampoco. se ha armado en medio de la trifulca. Los senderitos la deben querer. Una bomba molotov, imagínate. Ese o sea, justificando, ¿no? Ay, una pena, pero no solo hay generación Z, mis estimados doctores, hay una generación Z que se infiltró en las movilizaciones. Me refiero a políticos, viejos políticos, ¿no? El caso de nuestro paisano, Lescano, y también el señor López Chao, entre otros, ¿no? Ahí está, miren lo que dice. Marcha de la generación Z, políticos y ONGs que se treparon. Ahí está, miren las fotos de esta gente. Algunos estuvieron en la segunda movilización del fin de semana y otros la respaldaron desde las redes. Todo con miras a capitalizar, ¿qué cosa? Votos. Ahí vemos, a ver, una generación Z. Yo diría la generación Z, no de, sino la generación de zombies. De zombies, ¿no? A ver, siguiente. Ahí vean. Pero ahí dice, entre gritos de repudio, manifestantes de la generación Z votaron a López Chao como un oportunista que intentaba capitalizar la protesta. Estoy con los jóvenes. Volvemos acá. Estamos con los jóvenes.
por eso queremos asamblea constituyente. Más o menos así creo que da sueño cuando habla este señor López Chao. ¿Qué decir de la generación Z? Pero la generación Z de zombies. Adelante, doctor Miguel. Bueno, yo más bien voy a discrepar contigo, yo no creo que sean zombies, son la generación de zorros. Zorros, sí. Y de zapallos. Zombies, yo decía por los muertos No, vivientes. pero yo digo de zorros porque son unos grandísimos avivatos. Y lo peor de todo es que, como siempre, el tiro le sale por la culata. Ahora, a mí me hubiera gustado que Johnny Lescano marche igualmente contra el totalitarismo de Sendero Luminoso que por No si me quiera acaso, marchar, acá pues, en si es de Puno abogado democrático. ha hecho cada estropicio y ha matado gente y ha dinamitado cosas. Nunca lo he escuchado contra eso. Entonces, ahora que vienen a decir en contra de la Y dictadura... López Chao, y López Chao peor, Sí. porque ese justamente, ese sí pertenece a una generación ninis. No es que no trabajan ni estudian, sino no trabaja ni piensa. Eso es lo peor. Y tampoco tiene espacio ya político. ¿Por qué? Porque el espacio que pensaba él ganar, trayéndolo ¿a quién? A nada más y nada menos que a Antauro Humala. Ahora ya no quieren saber nada con él. Entonces él quiere irse a la izquierda y la izquierda lo repudia. Ya Sí, a la derecha sí. no tiene, dice, no va a cansar. Pero a su lugar nomás, pues. Que se quede nomás ahí. Entonces Lógico. me meteré, tendré un espacio si quiero en la juventud, y se ha dado cuenta, ¿no? De todo el traferío que hace López Chao. Entonces hay que tener mucho cuidado por eso. Cuando esta juventud, que según ellos es algo, digamos, que sale de mutuo propio, ¿no? Que quieren hacer Pero algo lo mismo hicieron- espontáneo. Oye, lo mismo resulta- hicieron con el tumbesino, ¿ah? Claro, pero ahí está pues. Ah, pero claro, hicieron eso Merino, de tu con vecino. Nos estamos refiriendo a Merino. Así es. Eso fue dirigido hasta por los medios de comunicación. Correcto. ¿Ya? ¿Y el interés de quién era? Del famoso Partido Morado. ¿Para qué? Exacto. Para que entre Todos Sagasti. los caviares. Y Sagasti, por si acaso, tienen 16 muertos, ¿ah? Sí, no Y de hay eso duda. más bien no quieren hablar. Ah. Dicen que los asesinatos, los crímenes de Dina Boluarte. ¿Pero de quién es Dina Boluarte? De ustedes, ¿no es cierto? De los De lapicitos. los que votaron por Pedro Castillo. Y también por Sagasti. Entonces, por favor, en cuestión de muertos, yo creo que ahí Ganan. tienen ustedes de sobra. Doctor ¿Sabes? Pérez, ¿qué decir de esta generación aquí de Z? tengo, me lo han mandado también. A ver, a ver. Todo ahí. Y mira lo que les he respondido yo. Los jóvenes no son tontos, pero debemos ser lo suficientemente inteligentes para señalar a los oportunistas que nunca han aportado nada a nuestro país. ¿De acuerdo? Eso se escribe con Z, zapallo. Bueno, hay otro tema, seguramente también usted, siempre le hemos reiterado acá. Esta señora Guayqui, el tema del déficit fiscal, de la política fiscal. Petroperú, esta empresa elefantiásica, pide otros 281 millones de dólares, más o menos como 1.000 millones de soles, para su salvataje, ¿no? Dice acá, el Ejecutivo dispuso, no, ya le aprobaron, la emisión de bonos soberanos para refinanciar avales otorgados a la petrolera estatal con vencimiento al 2034. No sé si acá el Ministerio de Economía autorizó la ejecución de una operación por 281 millones de dólares con el objetivo de rescatar hasta cuándo esta empresa todos los años, toda la vida, nos hace gastar miles y miles y millones de dólares. Volvemos acá, Víctor Hugo. Doctor Miguel, ¿qué decir sobre esta empresa que la Guayqui nuevamente sí le va a dar? Bueno, si nos puede diferenciar eso de los bonos. Claro, yo Estoy ignorante. les voy a explicar esto, pero antes que nada quería decir, bueno, de Petroperú ya hemos hablado acá Sí, bastante. sí, bastante. Ahora, ¿qué son los bonos soberanos? Simplemente son, los bonos significan un una pagaré? obligación, ¿ya? Es un título de valor que puede ser transferido como una letra. Pero la ventaja que tiene un bono soberano es porque el Estado peruano te garantiza que al vencimiento del bono, para ser redituado, te van a pagar una prima, ¿no? Entonces, si es que Petroperú, como siempre, no tiene para pagar nada, excepto a los Manillos, sueldos y los bonos fabulosos que soberanos. tienen, entonces el Estado peruano es el que va a honrar. Entonces la gente dice, tonta, no están dando plata, lo único que están haciendo es están bonos. firmando. Sí, pues, pero ustedes saben, se los voy a poner en manzanitas, cuando tú firmas un pagaré o una letra ante un banco y tu avalado, tu hermano, tu enamorado, tu amigo no paga, ¿quién es el que paga? Tú. Eso es lo mismo que pasa. Pero acá hay un tema que me hubiera gustado que tú empieces, pero te lo digo finalmente. A ver. La convención minera en Arequipa. Acá ¿Hasta cuándo vamos a estar mirando nosotros, Exacto. los puneños, como ultristas, vestidos con ponchos y con el rostro Es dos rojo? anuncios importantes. Eso. ¿Y qué nos está demostrando Arequipa? Que tía María va
Va, en octubre Sí, empieza. ya está. ¿Y su gobernador no ha hecho lo que ha hecho el de gobernador? Que bueno, acá tenemos es un pinche. un desgobernador, ¿ya? Allá sí. ¿Por qué? Porque es estadista, porque ve las cosas macro y, Y no otra ve cosa, acá otra como importante, tribu. Miguel, el gobernador de Arequipa va a tener ya una reunión con inversionistas donde probablemente ya hay un inversionista interesado en Corío. ¿Qué ¿Y cosas, aquí, Corío? ¿Y aquí qué he hecho? A los tres amigos, tremendos personajes, Osvaldo, un abrazo grandote, han asistido a esta reunión que ha hecho el gobierno regional en el Colegio de Ingenieros. ¿Y quién ha hecho la presentación? La vicepresidenta, que dicho sea paso, tú y yo la conocemos, que nunca ha ¿Quién hecho es? nada en la universidad. Eso es una ilustre desconocida para ti, ¿de acuerdo? ¿Y qué me dicen? Patético. ¿Sabes cuál es ¿saben cuál es el legado que nos va a dejar el señor Hanjo? ¿No es cierto? Un plan de desarrollo de Puno a la... Oye, yo me acuerdo desde el mejor presidente que ha habido para mí en todos los gobiernos regionales que hemos tenido, Romeo Paca, han existido planes, y miren la situación que estamos. Aprendamos de Arequipa. Exacto. Aprendamos de Arequipa. Sí, dice acá tía María Gore, Arequipa estima que construcción del proyecto inicie en octubre. Roel Sánchez detalló que se espera que se le otorgue al proyecto el derecho de servidumbre a fines de año y que la ANA emita su autorización para uso de agua residual en 2026. Y que ya está presentado el estudio de la A ANA. pesar de todas las protestas, que esto, que aquello, hay congresistas de puneños que son arequipeñizados y representan todos los días, no va tía María, o sea, y en agenda algunos aquí paisanos ponen eso, tía María no va, dice. O sea, contra viento y marea. Sí va, doctor Miguel. Bueno, yo les Finalmente. puedo decir, ahí- estos puneños que se han arequipeñizado y que lo único que salen es sacar su puñito en alto y decir, tía María no va, ¿por qué? Porque mi tía Pancha me pega, entonces mi tía María va a ser peor. No es así, les voy a explicar con No, la que manzanitas. no va es su tía María. Así es, lo que La se tía- trata la es de minera va. explotar un gran Tía María, yacimiento sí. de cobre. El cobre, por si acaso, en el mundo está subiendo. Ha subido. Y el Perú Oro, tiene que oro también ha utilizar subido. esos recursos. 430 Y le va a dólares. dar lo que le toca el Fondo de Compensación Minera aquí en el gobierno regional, donde hay un montón de puneños trabajando. Y eso es lo que quiere el GORE de Arequipa, que se creen puestos de trabajo sanos, que no dependan del Estado. Oye, y no como en Puno, que todo lo ven presupuesto. Y si sale Corío, olvídate, Claro. Corío, por si acaso, es un puerto mejor- que es mucho más mejor profundo que Chancay. naturalmente que Chancay. Y entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Están diciendo, bueno, como ustedes los gringos son celosos porque está viniendo el imperialismo chino, vengan ustedes, Sí. pongan su plata, Y hay un mójense, y hay una ya. empresa. Entonces, que Hay una empresa vengan. interesada. Entonces, y no es cuestión de que estén diciendo, como siempre los comunistas, que no tienen otra cosa más que decir, están rematando al Perú, están vendiendo sus riquezas. A precio de Ya, huevo podrido. vamos a ponernos al revés. Entonces, Oh. lo dejamos ahí para que todos seamos iguales en la miseria. Eso es lo único que ustedes plantean. ¿Saben Doctor qué? Percy. Un dato, ¿no es cierto? Esta tarde tuve una conversación larga con los mexicanos, me han invitado para ir a Guadalajara, el año estoy yendo a México. Una cosa importante, entre commodities mineros y commodities no mineros, el Perú va a exportar la misma cantidad, Miguel, que Argentina, 36.000 millones. Ya ves. Y si pudiéramos con Antapacay, ¿no es cierto? Más. Y la otra, estamos pasando. Muy bien, doctores. El tirano de la televisión no es Víctor Hugo, es la hora. Nos ganó la hora. Muchas gracias, doctor Miguel. Muchas gracias, doctor Percy. Gracias y Adelante, hasta el doctor. próximo miércoles. Realmente, como siempre, nos gana la hora. Pero muchísimas gracias por su audiencia. Nos vemos. Doctor Percy. Yo sí también un saludo a toda la gente, muchísimas gracias a los distinguidos profesionales con los cuales se conversaba en el curso de la semana. Les doy toda la razón, tenemos unos inútiles en el gobierno regional y la colega que se ha presentado, que dice que es la vicepresidenta, que cuando le dicen, oye, te lo sugiero a fulano y tal, ¿quién es ese pata? Cuando sabe perfectamente me conoce, yo más bien no te conozco a ti, ¿qué cosas has hecho en la vida? Nada. ¿Que lo ha ninguneado, doctor Percy? No, a mí no. Ah. Yo me voy a permitir que me No, ninguneen pues, mi semejante, no. semejante. ¿Cuándo Por favor. fuiste, diríamos? ¿No? Muy bien, gracias conmigo también. Ya pasamos al siguiente mes, octubre ya, ¿no? Muchas gracias, amigos. Hasta otra oportunidad. Bueno amigos, eso fue todo, no olviden suscribirse al canal y compartir el video, hasta pronto.